El granjero lo quería muerto, pero fue ese mismo toro huérfano y enfermo el que le salvó la vida. En una tarde sombría y lluviosa en el rancho San Benito, las pesadas nubes parecían presionar la tierra con todo el peso del cielo. El trueno resonó en la distancia y el olor de arcilla húmeda se mezcló con el olor del heno húmedo y el sudor de los trabajadores que se apresuraban en medio de la tormenta. En medio del caos, escondido en un rincón del corral de madera podrida, yacía un pequeño y frágil ternero, temblando de frío, con los ojos abiertos como si esperara lo peor. Había nacido esa mañana, entre barro y gritos, pero su llegada al mundo había estado marcada por la muerte. La madre no sobrevivió al parto y allí quedó él, huérfano, cubierto de sangre, luchando contra el barro y el desprecio. Al otro lado de la valla, el granjero, Seu Ademar, un hombre de hablar brusco, con un sombrero manchado de aceite y ojos fríos como cuchillas, se retorcía la punta del bigote mientras observaba la escena con impaciencia. Escupió al suelo con desprecio y murmuró lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Un animal así solo sirve para atraer buitres, flaco, inútil, y encima causó pérdidas. Será otra boca que alimentar. De ninguna manera. Eso lo sacrificaré antes de que me cause más gastos. El murmullo de los peatones empezó a hacerse más fuerte. Algunos susurraban entre ellos, otros simplemente observaban en silencio, con la mirada de quien ya estaba acostumbrado a ese tipo de decisiones crueles. El viejo don Julián, de 79 años, escuchó los comentarios mientras limpiaba sus herramientas en la parte trasera del granero. Había sido empleado de la granja durante más de 40 años. Ya no cuidaba los bueyes ni cargaba sacos de maíz como antes, sino que permanecía allí, viviendo solo en una sencilla casita en la parte de atrás, como parte del paisaje olvidado de la finca. Aquella tarde, al oír el agudo grito del ternero y el murmullo de los hombres que lo rodeaban, Julián dejó la escoba apoyada en la pared y caminó lentamente, hundiendo las botas en el espeso barro. Con cada paso, el sonido del agua salpicando sobre el suelo batido parecía un lamento. Al acercarse, oyó claramente a Seu Ademar decir, en tono cortante, «Aquí nadie tiene el coraje de hacer lo que hay que hacer. Este animal no puede durar ni 2 días. Está decidido. Será sacrificado hoy». Don Julián permaneció en silencio por un momento. Su mirada se dirigió al pequeño animal, acurrucado tembloroso, con los ojos húmedos. Luego miró a su alrededor y vio que ninguno de los hombres parecía dispuesto a oponerse a él. Luego respiró profundamente, con la voz ronca por la edad y el tiempo, y dijo, «Déjamelo a mí, lo haré». El granjero se volvió hacia él con una sonrisa irónica. «Por fin alguien con coraje en esta granja. Adelante, Julián. Resuelve esto antes de la cena. Si sientes que las historias así te hablan de otra manera. Así que suscríbete al canal ahora y quédate con nosotros. Aquí encontrarás narraciones que tocan el tema que más importa, no solo el contenido, sino el propósito». El anciano asintió y se acercó al ternero. Ató una cuerda improvisada alrededor del frágil cuello del animal y comenzó a tirar de él con cuidado mientras la lluvia arreciaba. Los peatones observaban la escena en silencio, algunos con lástima en los ojos, otros simplemente aliviados de no ser ellos los que llevaban ese peso. El ternero se resistió un poco, pero estaba demasiado débil incluso para bramar. El barro corría por las piernas de Julián mientras caminaba lentamente hacia la parte trasera de la finca. El viento frío le mordió el rostro y el cielo parecía estar cada vez más bajo. Nadie sabía con seguridad a dónde lo llevaba. Algunos creían que detrás del antiguo cobertizo había una zona apartada donde se llevaban a cabo matanzas de emergencia. Otros simplemente miraron hacia otro lado, evitando enfrentar la verdad que parecía inevitable. Pero lo que nadie sabía era que don Julián no veía al ternero como una carga ni como una pérdida. Allí vio un reflejo de lo que él mismo había sido alguna vez, descartado, ignorado, apartado de la vida por parecer viejo, débil e inútil. Quizás por eso, cuando vio a aquel pequeño ser indefenso, luchando por un poco de calor en medio de la tormenta, su corazón había escuchado algo que otros habían olvidado cómo escuchar. El ternero no era solo un animal, era un llamado, un recordatorio de que incluso aquello que el mundo
Desprecia puede llevar dentro la chispa de un milagro. Don Julián ya lo tenía todo decidido dentro de sí. Incluso antes de atar la cuerda alrededor del cuello del ternero, sabía que nunca haría lo que le decían. Eso no fue cobardía, fue convicción. No había espacio en su corazón calloso para obedecer una sentencia tan fría como la de su jefe. Lo que vio en los ojos de aquel animalito, empapado por la lluvia, no era solo miedo, era una súplica, una petición silenciosa, pero clara como la tierra que pisó durante décadas, y era imposible ignorar eso. Mientras caminaba por el sendero de tierra fangosa, sintió la mirada del torito fija en él, una mirada profunda, casi humana, una mirada que parecía preguntar, ¿me vas a abandonar también? Y esa pregunta, aunque silenciosa, dolió más profundamente que cualquier palabra. Con el corazón apesadumbrado y la lluvia empapando su viejo sombrero, Julián se desvió del camino. En lugar de dirigirse al matadero, llevó al niño directamente a su choza, un espacio humilde hecho de tablones viejos, un techo de hojalata oxidada y un porche estrecho donde le gustaba escuchar la lluvia caer. Fue allí, en ese rincón olvidado de la finca San Benito, donde el destino comenzaría a cambiar. Al entrar con el ternero, respiró profundamente y cerró la puerta como si hiciera un pacto con lo invisible. Tomó una manta gastada, que ya olía a jabón y a añoranza, y la extendió en el rincón más seco de la habitación. El animal se echó con dificultad, todavía temblando, y Julián lo cubrió suavemente. Entonces calentó un poco de leche en una olla vieja, la vertió en un recipiente de barro y lo colocó a su lado. Mientras el niño bebía con esfuerzo, el anciano se arrodilló a su lado y comenzó a acariciar el cuello del pequeño, pasando los dedos por el pelaje mojado y murmurando palabras suaves como si estuviera meciendo a un bebé. Esas manos, marcadas por el tiempo, no realizaban un acto de compasión, eran un gesto de redención silenciosa, de resistencia contra el ciclo cruel que muchos allí ya habían aceptado como normal. Esa noche, Julián durmió sentado en el viejo sillón, con los ojos entreabiertos, observando a su nueva compañera, el pecho lleno de preguntas y el espíritu ligero como hacía tiempo que no se sentía. El sonido de la lluvia disminuyó gradualmente, como si la naturaleza aprobara su decisión, sin remordimientos. No me arrepiento. Por primera vez en mucho tiempo, estaba seguro de haber hecho algo bien, aunque nadie lo supiera nunca. A la mañana siguiente, el cielo todavía estaba nublado y la granja continuaba con su rutina silenciosa y apagada. El señor Ademar llegó temprano, como de costumbre, haciendo su ronda matutina con las manos tras la espalda y la mirada evaluadora. Encontró a Julián cerca de la entrada del granero y le preguntó directamente, sin andarse con rodeos, ¿hiciste lo que te dije? Don Julián simplemente asintió y respondió con firmeza, «Está hecho». El granjero resopló satisfecho y se dio una fuerte palmada en las manos. «Muy bien, ese pequeño solo me traería problemas. Fue un problema menos». Y se fue sin más preguntas, sin imaginar ni por un segundo que aquel anciano, al que consideraba débil y obediente, había desafiado una orden directa en nombre de algo que Ademar nunca entendería, el valor de la vida, incluso cuando el mundo la llame inútil. El anciano lo vio irse, en silencio, con el corazón firme en su elección. Él sabía que estaba mintiendo, pero había verdades que no se pueden expresar con palabras. Se revelan en gestos, en decisiones silenciosas y en la mirada de quien tiene el coraje de proteger lo que nadie más quiere. Si estuvieras en el lugar de Julián, ¿tendrías el coraje de mentirle a tu jefe para salvar a un animal condenado? Escríbelo. ¿Tendría coraje o obedecería Han pasado 2 semanas desde aquella noche lluviosa en que don Julián llevó el ternero a su choza contra las órdenes de Ademar? El tiempo allí, lejos de la mirada de los demás, parecía fluir de manera diferente. La granja continuó su rutina, pero en el pequeño refugio de madera del fondo se construía silenciosamente una nueva historia. Todos los días, antes de que saliera el sol, Julián se despertaba y preparaba una mezcla de leche tibia en la vieja botella que había guardado de un sobrino al que nunca volvió a ver. Se sentó en la silla de paja frente al animal y le habló como si estuviera hablando con un viejo amigo. «Escucha, muchacho, esto es para darte fuerza.
Pero hay que beberlo despacio, si no te va a dar dolor de estómago, dijo, mientras sostenía la botella con manos firmes y a la vez tiernas. El ternero, que ahora tenía nombre, Chico, bebió despacio, con la mirada fija en el anciano, como si entendiera cada palabra. Era asombroso lo atento que parecía. Julián notó los pequeños movimientos, la respiración tranquila, la forma en que apoyaba la cabeza en la rodilla después de comer, como si estuviera agradecido. En los días siguientes, además de la leche, Julián comenzó a hacer pequeñas compresas con hierbas y raíces del huerto que cultivaba detrás de la casa. Preparó infusiones caseras, las aplicó con cuidado sobre las frágiles patas del animal e incluso cosió una pequeña manta con trozos de tela vieja para protegerlo del viento de la mañana. Fue como cuidar a un nieto que el destino había puesto inesperadamente en tus brazos. En los momentos de silencio, el anciano le hablaba a Chico como si le estuviera confesando los pensamientos que había guardado durante años. Habló de la esposa que había perdido, de los hijos que se habían mudado y nunca habían regresado, y de la soledad que lo había perseguido desde entonces. «Eres más persona que muchos hombres que han trabajado aquí, ¿sabes?», murmuró, mientras acariciaba la espalda de Chico, quien ahora estaba más fuerte, parado firme sobre sus piernas, y ya podía reconocer el sonido de la voz de Julián incluso desde lejos. Con el tiempo, el ternero comenzó a acudir a su llamado, asintiendo con la cabeza, casi sonriendo. El anciano rió a carcajadas, como un niño ante lo imposible. Escondía trozos de plátano maduro o rodajas de mango en su bolsillo y dejaba que el animal los encontrara como si fuera un juego. Fue un ritual sagrado entre ambos. Por la noche, los dos se retiraban al son de los grillos y el crujido de la madera con el viento. Chico dormía cerca de la cama de Julián, respirando agitadamente como quien sueña con seguridad, y Julián durmió con el corazón más ligero como hacía tiempo que no lo hacía. No necesitaba decirlo en voz alta, pero lo sabía. Ese animal le salvaba la vida día tras día sin que nadie lo notara. El tiempo que pasaron juntos le devolvió un sentido de propósito que había enterrado bajo años de rutina y abandono. Fue como si Chico le devolviera la parte más olvidada de su propia humanidad. Chico creció rápido. Su cuerpo ya mostraba signos de fuerza y sus pasos se hacían más firmes. Pero incluso con el vigor de un toro joven, nunca se alejó mucho de Julián. Él siempre estaba cerca, como una sombra suave, un guardián silencioso, y había algo en esa mirada oscura y atenta que no era común. Julián, con toda su sabiduría acumulada a lo largo de los años, sentía que Chico no era como los demás. Había en él una inteligencia silenciosa, un tipo de sensibilidad poco común, como si fuera capaz de percibir incluso lo que el anciano intentaba ocultar. Julián no lo imaginaba, pero Chico lo veía todo. Sentí cada cambio en el tono de su voz, cada vacilación, cada tristeza disfrazada en medio de una broma. El animal vio el mundo a través de los ojos de alguien que conoce el dolor y por eso reconoció la belleza de los pequeños gestos. Fue como si hubiera nacido con un sexto sentido, un regalo silencioso. Y aunque Julián no lo dijera en voz alta, Chico lo sabía. El viejo no tenía a nadie más, y eso, más que la leche o las mantas, era lo que realmente lo conectaba con ese hombre. La verdad oculta de que eran dos corazones, rotos que se habían encontrado en el momento adecuado. ¿Crees que los animales pueden sentir cosas que ni siquiera los humanos podemos percibir? Si es así, comenta aquí. Lo sienten todo. Quiero ver quién aquí también ha tenido una conexión que nadie podría explicar. El tiempo pasó demasiado rápido. Chico, una vez un frágil ternero envuelto en mantas y leche tibia, era ahora un toro joven y robusto, con músculos firmes bajo una piel brillante y ojos atentos que parecían leer el mundo. Todavía dormía cerca de la cama de don Julián y lo seguía como un perro guardián. Pero ahora, en lugar de encajar en el pequeño espacio de la chabola, ocupaba buena parte del balcón y ya no podía pasar desapercibido. Esta era la mayor preocupación del anciano. El crecimiento de Chico estaba atrayendo la atención y eso podría ser fatal. El señor Ademar se estaba volviendo cada vez más impaciente, más desconfiado, más torturador. Comenzaron a circular rumores de que algo extraño ocurría en la parte trasera de la granja. Una mirada curiosa bastaría para que todo saliera a la luz.
y Julián sabía que si su jefe descubría que había mantenido a Chico oculto durante meses, las consecuencias serían implacables. Lo enviarían lejos sin piedad, y el animal que le salvó la vida del abandono, sería llevado directo a un matadero, como tantos otros antes que él. Pero Chico no era como los demás, y Julián ni siquiera podía soportar imaginar esa posibilidad. Era como vivir en una fina línea entre la gratitud y el miedo. Durante las noches dormitaba con los ojos entreabiertos, dispuesto a ocultar el toro a la menor señal de pasos cercanos. Incluso construyó una especie de refugio con hojas, tablas sueltas y una lona vieja, camuflando la esquina trasera con trozos de heno y ferretería abandonada. Pero ya se estaba volviendo imposible. Chico era demasiado grande para pasar desapercibido, y aún se escuchaba el sonido de sus mugidos, bajo, profundo, emotivo, que resonaba durante las primeras horas de la mañana. Los gallos callaron cuando él habló, como si la naturaleza misma respetara ese sonido. Esa mañana en particular, Julián se despertó más temprano de lo habitual. El cielo todavía estaba gris, con densas nubes que prometían un día bochornoso y pesado. Preparó su vieja lonchera de aluminio, se puso sus botas gastadas y antes de irse, se detuvo frente a Chico, que estaba tumbado en un rincón del porche, observando cada movimiento del anciano como si supiera que algo andaba mal. Julián se agachó lentamente, le acarició la cabeza con cariño y le habló con voz entrecortada pero firme. «Quédate aquí, amigo mío. Necesito ir a buscar nuestro sustento, pero volveré pronto. ¿Me oyes?» Chico respondió con un mugido largo y bajo que resonó en el pecho del anciano como un antiguo susurro. Luego acercó su cabeza y la apoyó ligeramente en el hombro de Julián, como si se estuviera despidiendo. Fue un gesto sencillo, pero tenía una fuerza extraña, casi sobrenatural. Un tipo de conexión que no necesitaba traducción. Julián sintió que se le oprimía el pecho y un escalofrío involuntario le recorrió la columna, como si acabara de dejar atrás algo valioso, y en cierto modo, así era. Se alejó lentamente, mirando hacia atrás más de una vez, como tratando de grabar en su memoria la última imagen de algo que no sabe si volverá a ver. El sonido de los cascos de Chico raspando la madera resonó suavemente, como si el toro tratara de contener el impulso de seguirlo. Y tal vez lo intentaría, pero él obedeció. Se quedó allí, en silencio, inmóvil, con la mirada fija en el camino de tierra roja que tomaba Julián, rodeado de los sonidos apagados del despertar de la finca. Ninguno de los dos lo sabía, ninguno de los dos podría haberlo previsto, pero ese sería un día que quedaría marcado para siempre en la historia de esa región. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo estaba a punto de suceder? Comenta aquí cómo te fue. Julián llegó a la finca como todos los días. Su ritmo era lento, marcado por el tiempo, pero llevaba la misma responsabilidad de siempre. Saludó a sus compañeros con un discreto gesto y se dirigió al cobertizo para empezar a organizar las herramientas. El cielo todavía estaba cubierto de densas nubes, el tipo de clima que lleva silencio y tensión en los detalles. Poco después vio al jefe acercándose a lo lejos con su caballo. El señor Ademar estaba como siempre, sombrero bien puesto en la cabeza, expresión severa y ojos atentos, como si estuviera siempre al acecho de un error que castigar. «Buenos días, Julián», dijo con un breve gesto, sin apartar la vista del horizonte. «Buenos días, patrón», respondió el anciano, con la misma seca cortesía de todos los días. Ademar no tardó mucho. Montó de nuevo y se alejó hacia las colinas detrás de la granja, sin decir a dónde iba ni por cuánto tiempo. Julián lo observó hasta que desapareció detrás de la línea de árboles oscuros, esperando en silencio que no regresara demasiado pronto. Cada minuto era un suspiro de alivio para alguien que escondía una verdad demasiado grande dentro de una choza demasiado pequeña. Mientras los peones realizaban sus tareas cotidianas, separar el alimento, recoger herramientas, arrear el ganado, Ademar caminaba tranquilamente por los sinuosos senderos de la propiedad. La silla del caballo crujió suavemente, mezclado con el sonido de los cascos golpeando rítmicamente el suelo húmedo. Todo parecía normal, el mismo paisaje, el mismo aire sofocante, el mismo silencio que ya no sorprendía. Pero de repente,
Una punzada en el lado izquierdo del pecho le hizo arquear ligeramente el cuerpo sobre el animal. Fue un dolor profundo e inesperado que le hizo perder el aliento por un segundo. Llevó su mano al lugar con un gesto casi automático, intentando masajearlo con los dedos, como si eso fuera suficiente para ahuyentar la molestia. Pero no fue así. El sudor empezó a brotarle en la frente y le corrió por el costado del rostro. El caballo continuó su camino, indiferente a lo que ocurría a su lomo. Ademar intentó enderezar la postura, sujetar firmemente las riendas, pero otro espasmo le golpeó, más fuerte que el anterior. En ese momento, el caballo vio una serpiente cruzando el estrecho camino que tenía delante. En un reflejo instintivo, el animal se encabritó bruscamente, emitiendo un relincho fuerte y aterrorizado. El cuerpo de Ademar, ya debilitado, no pudo soportar el impacto del inesperado salto. Había soltado una de sus manos momentos antes a causa del dolor y, perdiendo el equilibrio, fue arrojado violentamente hacia un lado. La caída fue seca, dura, cruel. La cabeza casi golpeó una roca, pero afortunadamente el cuerpo giró y cayó hacia atrás sobre el suelo mojado. El caballo corrió hacia el bosque aterrorizado, desapareciendo entre los árboles como un relámpago. Ademar se quedó allí, solo. El dolor en su pecho ahora era insoportable. Apenas podía respirar. El cielo giraba sobre su cabeza y las hojas se balanceaban lentamente, como burlándose de su impotencia. Sabía que no había nadie alrededor. Esa parte de la granja estaba aislada y los sonidos del cuartel general principal no llegaban a esa distancia. Aún así, con las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Gritó como un hombre que por primera vez en su vida entendía lo que era depender de los demás. ¡Alguien! ¡Ayuda! Su voz era ronca, apenas audible. Por el amor de Dios. ¡Alguien! El sudor corría por su cuerpo como si intentara librarse de su propia desesperación. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, no solo por el dolor, sino por la certeza de que estaba a merced del azar. Toda su vida pensó que tenía el control de todo, y ahora, allí en el suelo, era solo un anciano con el pecho apretado, arrojado como un trozo de carne esperando el final. Gritó de nuevo, pero ahora su voz no salió con la misma fuerza. Cada intento fue un corte desde dentro. Aún así, insistió, porque había algo en su mente que no le permitía rendirse. La más mínima posibilidad de que alguien lo escuchara. Uno de los peones, un cazador, o tal vez incluso algo más. También sientes que esta historia merece ser escuchada por más personas. Deja un me gusta ahora para demostrar que todavía hay personas que valoran a quienes eligen hacer lo correcto, incluso cuando nadie los está mirando. En la pequeña casa de madera, en el olvidado fondo de la finca San Benito, el silencio de la mañana se rompió abruptamente. Chico, tumbado, bajo la sombra improvisada del porche, levantó la cabeza en un movimiento brusco. Sus orejas giraban como antenas de alerta, captando algo inusual, un sonido distante, apagado, pero desesperado. Mugió suavemente, probando el eco, tratando de reconocerlo. Los gritos se repitieron, ahora más intensos, más urgentes. Chico se puso de pie firmemente. El instinto que lo guiaba no era solo animal, era algo más profundo, más íntimo, un tipo de sensibilidad que va más allá de la comprensión humana. Se quedó quieto un momento, mirando hacia las colinas, como si pudiera ver con el pecho lo que sus ojos no podían alcanzar. El viento traía un olor extraño, mezclado con sudor y miedo. Era como si el aire dijera, algo anda mal. Y entonces, en un impulso que parecía guiado por algo más grande que él, Chico echó a correr por el sendero de tierra, levantando polvo y barro como una flecha viviente cortando el tiempo. Al otro lado de la granja, los gritos apagados de Ademar continuaban, pero ahora su voz se estaba quebrando. Su fuerza se estaba desvaneciendo. Sentía como si su pecho estuviera a punto de romperse. Los ojos ardían. Fue entonces cuando escuchó, entre el dolor y el delirio, un sonido profundo, potente y persistente. Un mugido, un sonido que pareció hacer que el mundo volviera a su eje. Chico apareció corriendo entre los árboles, sus cascos resonando en el suelo como un trueno. Llegó hasta Ademar, ahora casi inconsciente,
tendido sobre hojas secas y tierra mojada. El toro se acercó lentamente, bajó la cabeza y miró directamente a los ojos del hombre que un día había decretado su muerte. Y luego hizo lo que sabía hacer. Mugió tan fuerte como pudo. Un grito que resonó entre las colinas y resonó como una señal. Él mugió de nuevo, y otra vez. Un llamado que parecía llevar en sí no solo sonido, sino desesperación, urgencia y una verdad oculta que ya no se podía negar. En la sede de la granja, los trabajadores paralizaron sus tareas. Uno dejó caer el cubo de alimento, otro dejó caer una cuerda. Todos se giraron al mismo tiempo, instintivamente. Era un sonido extraño, demasiado fuerte para ser el de un buey común. Un sonido que parecía gritar pidiendo ayuda. El murmullo comenzó. ¿Oíste eso? ¿Qué clase de toro es ese? Viene de los cerros, pero por allí no hay ganado. Julián, que estaba doblando sacos en el granero, sintió que se le enfriaba el pecho. La sangre brotaba de sus manos. Se detuvo al instante. Él lo sabía. Reconoció el mugido en el mismo segundo. Era Chico. No había lugar a dudas. Su corazón comenzó a latir más rápido, como si él también corriera en esa dirección. Eso solo podía significar una cosa. Se había ido. Y además, ya se había visto. El secreto de meses estaba a punto de ser revelado. Sin pensarlo, Julián dejó todo atrás y salió corriendo. Corría con la agilidad de un joven, aunque sus huesos ya estaban cansados. Saltó vallas, cruzó senderos, ignoró los gritos de sus compañeros. Solo pensaba en una cosa: llegar a Chico antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando llegó al claro, lo que vio paralizó su cuerpo. El sonido del viento parecía haber desaparecido. El señor Ademar yacía en el suelo, pálido, con los ojos entreabiertos y los labios secos. Su mano izquierda apretaba fuertemente su pecho. Estaba inconsciente, y allí, de pie junto a él, como un centinela, estaba Chico, jadeando, con el pecho agitado y los ojos abiertos, como si también estuviera pidiendo ayuda. Julián cayó de rodillas, desesperado, sintiendo el suelo girar. Se acercó y sacudió el cuerpo de su jefe, llamándolo, tratando de reanimarlo. «Jefe, señor Ademar, ¿me oyes? Por el amor de Dios, respóndeme». Pero no hubo respuesta. La escena era surrealista. Un anciano y un toro, juntos ante un hombre que siempre había representado todo lo duro, lo rígido, lo cruel, y ahora era frágil, roto, humano. Julián no sabía qué hacer, simplemente sabía que necesitaba actuar. Pero cuando miró a Chico, allí de pie, firme, casi como una señal de advertencia viviente, comprendió. No estaba solo. Ahora dime, ¿crees que Chico salvó a Ademar por instinto o por perdón? Comentario: ¿fue instinto o fue perdón? Quiero ver cómo ves este momento. Julián, todavía jadeante, con manos temblorosas y el corazón acelerado, miraba a su alrededor como buscando una salida donde no la había. El jefe yacía inconsciente a sus pies y sabía que cada segundo allí podía ser fatal. Su mente daba vueltas como una rueda hidráulica en un día lluvioso, hasta que una idea atrevida, casi loca, cruzó por su mente. No había tiempo para esperar ayuda. Tendría que llevar a Ademar a la sede de la granja con sus propias manos, o mejor dicho, con la fuerza de la persona en quien más confiaba en el mundo. Se arrodilló junto a Chico, le sujetó firmemente la cara y le habló en tono serio, como si le preguntara a un viejo amigo: «Te necesito, hijo mío. Acuéstate aquí, por favor». Como si entendiera cada palabra, Chico obedeció inmediatamente. Se acostó lentamente, alineando su cuerpo como un verdadero compañero de batalla. Julián, con redoblado esfuerzo, agarró el cuerpo inerte de Ademar y lo arrastró hasta el flanco del toro. Sintió que su espalda se quejaba. Sus rodillas cedían, pero no se detuvo. Levantó a su jefe con todas las fuerzas que le quedaban y lo puso sobre la espalda de Chico, ajustándolo con cuidado para que no resbalara. Él mismo subió a continuación, como si volviera al pasado, a cuando era niño y montaba en mula con su padre a las ferias del pueblo. Ahora, sin embargo, llevaba sobre sus hombros un peso que no era solo físico, era el peso de una vida a punto de escaparse. Montado con una pierna doblada y el brazo derecho sujetando firmemente el cuerpo de Ademar, Julián dio una orden firme: «Llévanos, Chico, te lleva a la granja. Correr». Chico se levantó con una fuerza sorprendente. Sus músculos temblaban, pero su paso decidido.
Empezó a trotar de regreso por el sendero, luego aceleró el paso y corrió como nunca lo había hecho antes. El anciano agarró el cuerpo de Adhemar con una mano y con la otra sujetó la cálida piel del toro. El camino parecía más largo que nunca, cada curva una eternidad, cada hoyo un desafío, pero ellos se fueron, juntos, el hombre, el toro y el destino en una carrera contra el tiempo. Cuando aparecieron en la curva final, los peones que estaban cerca de la masía dejaron todo lo que estaban haciendo. La escena era increíble. Un enorme toro cargando a través del campo, con Julián cabalgando sobre él y el cuerpo de Adhemar arrojado como una carga humana entre los dos. Los ojos de los trabajadores se abrieron de par en par. Muchos dejaron caer sus herramientas al suelo. Otros se acercaron sin entender lo que veían. ¡Ayuda!, gritó Julián. ¡Llame una ambulancia! ¡Se está muriendo! ¡Rápido! El tono de su voz cortó el aire como un látigo. Sin dudarlo, uno de los peones corrió al cuartel general y agarró la radio. Otro cargó hacia el pueblo más cercano, montado a caballo. Hubo una confusión general, pero mientras todos los demás se movían, el anciano y su toro permanecieron allí, inmóviles, imponentes y exhaustos. La imagen de Chico jadeando con la mirada fija en el horizonte, como si supiera que había hecho lo imposible, quedó grabada para siempre en la memoria de quienes la vieron. La ambulancia llegó minutos después. Los médicos acudieron rápidamente, tomaron a Adhemar en brazos, le aplicaron oxígeno y monitorearon sus síntomas. Todavía respirando, estaba débil, pero vivo. Y Julián, arrodillado al borde del camino, cayó al suelo con las manos sobre el rostro, sintiendo el alivio desbordarse en lágrimas que ni siquiera intentó ocultar. No importaba lo que viniera después. En ese momento, supo que había hecho todo lo que podía y que no estaba solo. Cuando la ambulancia se marchó, llevándose al jefe inconsciente, volvió a hacerse el silencio. Pero lo que se escuchaba en los ojos de sus compañeros era otra cosa: sorpresa y juicio. Ahora todos sabían quién era el toro. Chico no era un animal cualquiera, era el ternero muerto, que supuestamente don Julián había sacrificado meses antes. El secreto fue revelado. Con pasos lentos, Julián regresó a la choza junto a Chico, pero ahora cada paso parecía pesar toneladas. Su cabeza palpitaba con el recuerdo del grito de auxilio, de su jefe en el suelo, de la escena delante de sus compañeros, y una angustia silenciosa se apoderó de él, porque aunque había hecho lo imposible, sabía lo que le esperaba. Las reglas de la granja eran implacables. Adhemar incluso hubiera podido salvarse, pero si hubiera regresado y hubiera sabido todo, tal vez no hubiera tenido la misma compasión. El anciano sabía que la línea entre la gratitud y el castigo era delgada, y más que por sí mismo, temía por el destino de Chico. Ya no era un secreto, y ahora el animal que tanto había protegido podría serle arrebatado en cualquier momento, vendido o peor aún, descartado como antes. La verdad oculta de todo este viaje fue precisamente esta. No todo acto de bondad viene con una garantía de justicia. ¿Te conmueve la historia de Chico? Así que comprueba si ya estás suscrito al canal, porque aquí cada historia tiene alma y tú eres parte de ella. Pasaron 2 días de silencio penetrante, de pasos lentos en el balcón, de noches sin dormir con el corazón pesado y la mirada fija en el horizonte. Julián apenas comió. El poco sueño que tenía era interrumpido por pesadillas. La imagen de Adhemar en el suelo, la ambulancia saliendo, los trabajadores murmurando a sus espaldas y sobre todo el miedo constante a escuchar que todo había cambiado. Esa gratitud tenía una fecha límite, que le arrebatarían a su antiguo compañero, el único que le quedaba. Chico, por el contrario, parecía inquieto. Caminaba de un lado a otro por el patio trasero, como si presentiera que algo importante estaba por suceder. Julián le habló en voz baja, acariciándole la cabeza, pero sus ojos delataban su angustia. Durante todo este tiempo, nadie de la granja vino a decir nada, ni los obreros ni el capataz. Todo estaba tenso y en silencio. En la mañana del tercer día, cuando el sol todavía luchaba por abrirse paso a través de la espesa niebla que cubría los campos, Julián oyó el sonido de cascos que se acercaban. Fue hacia la puerta y al abrirla se quedó congelado. Allí, frente a él, de pie, todavía con la piel pálida,
pero con la mirada firme, estaba el señor Adhemar, sin fruncir el ceño, no levantar la voz, ninguna autoridad impuesta, solo él y una mirada diferente. ¿Puedo entrar?, preguntó con voz ronca pero suave. Julián dio un paso atrás, todavía en shock, y asintió levemente. Adhemar entró y miró a su alrededor, como si viera aquel lugar por primera vez. Su mirada pronto se posó en Chico, que estaba de pie junto a la estufa, tranquilo pero atento. El toro miró al hombre y permaneció inmóvil, como si esperara algo. Adhemar se acercó lentamente, extendió su mano y la colocó sobre la cabeza de Chico. Pasó los dedos suavemente por el espeso cabello y luego dijo: «Me desobedeciste, Julián». Su voz se detuvo un instante, pero no había juicio en ella. «Pero me salvaste la vida, tú y ese animal. Y ya no quiero hablar más de pedidos, solo quiero decir gracias». Julián sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Se le hizo un nudo en la garganta y el silencio cayó entre los dos durante unos segundos. Intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Finalmente, con voz entrecortada, respondió: «Perdóname, jefe. No tuve valor, era tan pequeño, tan solo, y además ya no pude dejarlo más. Gracias por permitirme conservarlo». Adhemar suspiró profundamente, como si se liberara de un viejo peso. «Es tuyo, Julián. En verdad, puedes conservarlo ustedes dos. Merecen esto». Y se giró para marcharse con pasos lentos pero sin mirar atrás. No fue necesario. Ya se dijo lo que había que decir. Lo que había que entender ya estaba grabado. La verdad oculta detrás de ese simple gesto fue que incluso los corazones más duros pueden ser conmovidos cuando se enfrentan a lo imposible. A partir de ese día, Chico se hizo conocido en toda la región. Ya no era el ternero flaco y huérfano que nadie quería. Ahora fue el toro, el que salvó al dueño de la granja. Los niños vinieron desde lejos para verlo. Los ancianos se sentaban a la sombra del porche solo para escuchar a Julián contar la historia, siempre con un brillo en los ojos y una sonrisa sincera. Los peones ya no susurraban. Ellos respetaban. Ellos admiraron. Y muchos incluso aprendieron a mirar a los animales de otra manera, como si finalmente comprendieran que algunos vínculos no se pueden explicar con palabras, solo con presencia. Julián ahora siguió con paso más ligero. La soledad que lo había acompañado durante años había sido reemplazada por la compañía viva y silenciosa de un amigo leal. Ya no necesitaba explicar lo que sentía. Chico entendió todo, incluso sin decir nada. La casa, antes tranquila, ahora respiraba un aire diferente. La rutina era la misma, pero el mundo parecía diferente. Y en el fondo Julián lo sabía. Ese viaje de redención, transformación y verdad no se había tratado solo de salvar una vida, sino de rescatar la esencia misma de alguien que ya había sido olvidado. Si la historia de Chico y Julián te hizo creer más en la humanidad, entonces estoy seguro que te encantará lo que he preparado para ti en el siguiente vídeo que aparece aquí en pantalla. Haz clic ahora y míralo.